Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Acá en Chile las 15 horas, en España ya las 20 horas. Bueno, este live es muy especial porque hoy día me voy a reunir con Cristina Melo, una gran amiga y terapeuta también, quien nos va a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con el trauma. Bueno, contarles a todos que Cristina Melo ha sido parte también de mi congreso virtual Un Mundo de Terapias, Buscando mi Sanación y Nuevo Rumbo, donde Cristina también efectivamente habló un poco, donde regaló una clase acerca del trauma, pero también nos habló de otra de sus especialidades, que es el Qigong en esa oportunidad. Y hoy día va a hablar con nosotros solamente del tema del trauma. Acá está Cristina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Te voy a enviar la invitación en este preciso momento. Besito a todos. Adina, ¿cómo estás? ¿Quién más está reunido por acá? Vamos a ver. Elizabeth. Hola Eli, mi amiga querida. ¿Cómo está la Serena, amiga? Eli es mi amiga del colegio, así que le mando un besito grande. Hola, Cristi, ¿cómo Ah, estás? bueno, ¿cómo estás? Ahí en Chile, yo aquí desde España. Me alegro mucho de Sí, verte, sí. Rosy. Sí, feliz de tenerte aquí, Cristina. Le estaba contando a la gente que, bueno, tú fuiste y formaste parte de los ponentes del Congreso Virtual Un Mundo de Terapia Buscando mi Sanación y Nuevo Rumbo, donde hablaste del Qigong y en esa oportunidad hiciste un gran regalo al pase VIP, que era una clase en relación al trauma. Entonces, es como un poquito la gente te ha ido conociendo a través de mí. Y en esta oportunidad vamos a hablar de este tema porque además Cristina hoy día tiene en pocos días más el lanzamiento de su congreso que trata específicamente acerca de este tema tan interesante. Cristina, te doy la bienvenida y pedirte que nos cuentes un poquito acerca de qué es el trauma para que más o menos nos pongamos en contexto. Bueno, primero agradecerte esta oportunidad, Rosy. Muchísimas gracias por brindarte a conectarte y a ofrecerme esta oportunidad. Yo primera vez que hago esto, así que si hago algo mal, disculpas antes de empezar. Entonces, me preguntabas qué es el trauma, ¿verdad? Perdona que se me ha ido el hilo, ¿sí? Sí, sí. Claro, trauma, normalmente, cuando pensamos en la palabra trauma, como trauma psicológico, a Ujú, veces lo asociamos mucho a como, por ejemplo, el trauma en la piel, ¿verdad? Es como ujú, algo, o sea, un evento concreto que habitualmente pensamos que es único, por ejemplo, un accidente de coche, ¿verdad? ujú, Y esto es una de las posibilidades o una de las definiciones de trauma. ujú, Ahora en psicología se maneja el trauma de desarrollo, que consiste en todas estas circunstancias en las que crecemos y ujú. cuando son circunstancias que, digamos, no son muy afectivas, donde no están cubiertas nuestras necesidades emocionales o directamente sufrimos maltrato, entonces Ujú, esto genera algo que se llama trauma de desarrollo y que está muy extendido en la sociedad, porque claro, ujú. en muchas familias, en la inmensa mayoría de familias, hay algún tipo de carencia de este estilo. Claro, claro. Sí, Cristina, de hecho, este es un tema que no muchas veces se abarca y que, como bien tú dices, en la gran mayoría de la familia existe y en todas las personas existe de una u otra forma el trauma. Ujú, Yo te cuento que yo trabajo con terapia de vida pasada, donde precisamente partimos de la base que es resolver un trauma. Pero ¿qué es lo que pasa? Y acá vienes tú como experta, que la gente no sabe cuándo tiene y cuándo no tiene un trauma. ¿Cómo lo puede identificar, Cristina? ¿Cuándo alguien sabe que tiene efectivamente esas secuelas o esas consecuencias? Os voy a poner un ejemplo que yo creo que se puede entender fácilmente. Por ejemplo, el morir, ¿verdad? Todos Ajá. tenemos familiares que han fallecido cuando ya vas teniendo una edad, pues evidentemente todos estamos aquí de paso, ¿verdad? En algún momento fallecen nuestros padres o fallecen familiares. Pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, que mi padre, en mi caso, mi padre falleció cuando yo tenía 9 años, ¿vale? Ujú, Eso es una muerte temprana, se suele llamar así. Y además falleció en pocos meses. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí no me dijeron que iba a morir. Y ujú, yo me fui un día de mi casa
casa y cuando volví mi padre no estaba, pero es que nunca más volvió. Entonces, claro, no es lo mismo una vivencia. Mi madre falleció cuando yo tenía cerca de 50 años. Ujú, Para mí no fue nada traumático, es decir, fue doloroso el fallecimiento de mi madre, en el sentido de que es una despedida, un cierre de vida. ujú, Entonces es otro, en fin, hay un proceso de duelo, ¿verdad? Profundo, ujú, porque la madre es el duelo más profundo yo creo que podemos tener, pero no es ujú, comparable a una muerte temprana y sobre todo en la infancia. Es decir, ujú, la muerte en sí no tiene por qué ser algo traumático, que alguien fallezca. Se ujú, convierte en trauma por las circunstancias que rodean a ese evento y sobre todo por el acompañamiento que tenemos alrededor de esa experiencia. Es decir, en mi caso, por ejemplo, si mi padre, si me hubieran preparado para decir, mira, papá está malito, tienes que hacerte un poco la idea de poder despedirte de él. Entonces, no es lo mismo que él se hubiera despedido de mí y yo de él. No es lo mismo que además alrededor del fallecimiento yo hubiera tenido un acompañamiento que no tuve, se hubiera ujú, podido hablar, o sea, en mi casa era como tabú hablar de la muerte, entonces se convirtió en algo totalmente tabú, apartado de las conversaciones y se ujú, quedó ahí. Entonces, claro, eso es un trauma. Cuando realmente no tienes acompañamiento, no lo puedes compartir con nadie, te quedas con esto como dentro de ti, como algo que te está como condicionando. ujú, Y claro, a partir de ahí suceden muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos saber si tengo trauma o no? ¿Verdad? Cuando ya ujú. somos más mayores. Claro. Se dice que, claro, se puede observar que tengo trauma o que otros tienen trauma por su escasa ventana de tolerancia. A nivel emocional, todos tenemos subidas y bajadas, ¿verdad? Ujú, De subidas en el sentido de estar muy contentos, bajadas en el sentido de estar tristes, ¿no? O enfadados, por ejemplo, cuando estoy arriba, ¿no? Demasiada activación, enfadado, ¿no? Lo que pasa con la persona que tiene trauma es que estos picos son muy frecuentes. Es decir, hay reacciones desproporcionadas en eventos que vistos desde fuera, la gente no entiende a lo mejor por qué esa reacción tan intensa, ¿verdad? ¿Por claro. qué? Porque le está conectando con eventos relacionados con su trauma. Entonces hay unos disparadores ahí que se activan de forma automática y que nos hacen como ponernos o bien hacia arriba, ¿verdad? Exaltados hacia arriba, o bien hacia abajo, como colapso, ostracismo, silencio, ¿verdad? Quedarme como en mi cueva, bloqueos que Ujú. se llaman a veces. Ujú. Claro, claro. Sí, suele darse, por ejemplo, cuando alguien ha sido atacado, cuando hemos tenido algún evento de ese tipo, ya sea tanto ataques a lo mejor como un robo, por ejemplo, como un ataque también de índole a lo mejor más sexual también, que eso genera mucho trauma cuando han sido atacados, ya sea por abusos deshonestos o abusos sexuales en la niñez genera un fuerte trauma en la etapa, en todos los ciclos de vida también, y muchos más. Esto depende mucho de la persona, Cristina, Realmente no. ¿no? Las personas, todas las Ujú, personas, seamos de Chile, seamos de ujú, España, seamos de Japón, seamos de África, tenemos unas necesidades. Y las ujú, necesidades primarias son necesidad de sentirme parte, de sentir un vínculo emocional, ujú, ujú, necesidad de seguridad. Es decir, yo estoy aquí contigo con una sensación de seguridad, en confianza. No sería lo mismo si yo siento que me estás, por ejemplo, juzgando, evaluando. Yo no tengo esa ujú, tranquilidad, estaría, ¿verdad? Nerviosa, estaría, ¿verdad? Eso no tiene que ver con donde hemos nacido. Es el ser humano tiene estas necesidades de sentirse seguro, de un espacio seguro significa estoy sintiendo protección, no me estoy sintiendo ujú. atacada, ¿verdad? Claro. Pertenencia, conexión emocional. eh, entonces, hay una serie de necesidades emocionales que son inherentes al ser humano. Ujú, Entonces, el trauma se da cuando esas necesidades no solo no se han cubierto de forma adecuada, se han a veces olvidado, se han, digamos, puesto a un lado. Por ejemplo, niños que son maltratados o personas que han sido, como dices, abusadas, ujú, o la ignorancia, ¿verdad? Cuando ujú, personas, por ejemplo, yo trato a algunas personas que
que han sido profundamente ignoradas, que no han tenido ese afecto, ese amor incondicional. Ujú. Entonces hay muchos tipos de trauma alrededor de estas necesidades primarias que todos tenemos. Claro, sí, es muy interesante recordar eso, ¿ah? Recordar que efectivamente todo ser humano tiene esa necesidad básica de afecto, de protección, de conexión, de valoración. Entonces, cuando eso no está, y por eso hoy día se trabaja tanto con esas heridas emocionales de la infancia también, y ahí vienen surgiendo una serie de traumas. Ahora bien, ¿qué pasa en la etapa adulta, Cristina? Nosotros como adultos también podemos vivir y experimentar ciertos traumas, ¿cierto? Eso es. Normalmente en la edad adulta, Ujú, en general, salvo que sean acontecimientos fortuitos, ujú, en general, un trauma se construye sobre otro trauma. Me explico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, si por ejemplo volvemos al caso ese del fallecimiento, si yo tengo una familia, yo vivo en una familia en la que me apoyan emocionalmente, en la que las emociones se muestran, son acogidas y me siento apoyada en eso, y tengo cualquier evento, digamos, difícil en la vida, voy a tener su ujú, apoyo. Entonces no va a haber trauma, ¿verdad? Va a haber una ujú, situación difícil, pero buscaré la forma de alguna manera de superarlo. El ujú, tema viene cuando la familia o en mi entorno cercano realmente no es así. No tengo apoyo. ujú, Entonces, un evento complejo me va a resultar traumático porque no voy a tener ningún apoyo, voy a estar como en el aire y realmente el ser humano necesita, los seres humanos somos seres sociables y sociales. Entonces necesitamos la corregulación. Necesito compartir mi dificultad y necesito compartir mi alegría. Entonces, ujú, si no tengo esto, si no tengo con quién ese compartir, si no hay ese apoyo, algo que para una persona no es traumático, para otra puede llegar a serlo. ujú. Claro, efectivamente, y eso que dices tú que es tan importante de esta contención y de la enseñanza que nos entrega la familia en nuestros primeros años, porque a lo mejor un hecho que no debiera ser un trauma se convierte en un trauma. Eso es. ¿Cierto? Porque yo estoy recordando ahora en este minuto que lo que tú decías a propósito del ser muy reactivo, cuando la gente es muy reactiva y hace un problema o un conflicto de aquello que tal vez no debiera ser algo conflictivo, como por ejemplo que se quiebre la loza, que se quiebren los platos. Hay Ujú. familias, y eso yo creo que cualquiera que esté acá a lo mejor escuchando, va a reconocer, recordar o tal vez lo ha vivido. Cuando alguien rompe un plato en la casa, es más si rompe toda la loza, Mm. ¿cierto? Hay Sí, algunos que reaccionan en forma violenta, papás que golpean a los niños cuando se les ha roto la loza, se enojan o se enojan con la esposa o la esposa con el marido, ¿cierto? Con quien sea que quebró los platos y hacen un drama y eso puede generar un trauma en esa persona, que es, tal vez es un hecho tan básico que para otra familia será, se quebró la losa y punto, no pasa nada, no es que, pasa nada. ¿Qué claro, importa es que tú estés bien, ¿cierto? ese tipo de reacciones, es lo que comentábamos hace un rato, digamos, desproporcionadas, son Ujú, indicadoras de trauma. ujú, ¿Verdad? Cuando alguien viene a consulta a vernos a terapeutas que trabajamos trauma, ujú, en general preguntamos por estos síntomas, porque esos detonadores, hay un hilo ujú, conductor ahí que nos lleva hacia el origen. Es decir, ¿con qué te conecta a ti ese ruido estruendoso? Pues ujú, probablemente a lo mejor esto tiene algo que ver con algo que pasaba hace muchos años en su vida. Y ese claro. estruendo, ese estruendo es lo que le agita, lo que le activa y lo que le dispara. No es tanto que Claro. rompa la loza, no. O sí, a lo mejor es, pues en mi casa no podíamos romper la loza, pues porque lo que fuera. Entonces había Ujú, una cosa, mucho castigo, entonces yo recuerdo que el castigo, cada uno tiene su historia personal, cada uno sabe. ujú. Pero lo que está claro es que una reacción desproporcionada, sobre todo si es constante, hay personas que constantemente se disparan, eso es un indicativo de trauma, hay algo ahí. Claro, aquel que es muy enojón, ¿cierto? También.
O sea, cuando vemos a esas personas que ante la más mínima, por ejemplo, la gente que toca las bocinas en la calle, estoy pensando en eso, que están esperando, no pueden esperar 5 segundos, ¡pi, pi, pi! Empiezan a tocar la bocina. Yo digo, pero ¿por qué tocan la bocina si es peor? ¿Por qué no poner un poquito de musiquita y disfrutar y escuchar, ¿cierto? Pero ahí viene esa reacción que es yo no puedo esperar. Y lo que tú dices, o sea, si vamos para atrás y vemos qué le pasa a esa persona ante la espera, seguramente tuvo un padre o una madre impaciente también, ¿cierto? Entonces, que toda ella. Sí, entonces, te decía, cada historia personal es única, por eso la terapia es individual y es personal e intransferible. Mm, Cada uno sabe por qué se activa y de esa manera, con qué se conecta. Eso es lo que averiguamos en la indagación que hacemos compasiva en terapia. ¿Qué es, claro. a dónde me lleva, verdad? Ese sonido, ¿a dónde me lleva esa situación? O sea, porque lo del coche es el lugar perfecto como el fútbol para sacar el enfado de forma, se Mm, supone que ahí me puedo enfadar y no pasa nada. Pero la solución claro, es, ¿por qué estás tan enfadada, tan enfadado? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? claro. Sí, sí, sí. Sí, una pregunta muy potente en esos casos es, ¿con quién estás tan enojado? Eso es. Sí. Y ahí, ¡oh! No, Ahí aparece de inmediato, el subconsciente responde con papá, con mamá, ¿cierto? Casi siempre mm. son papá y mamá. Bueno, a veces sí, o muchas veces sí, pero a veces, o Mm, sea, pues no, o sea, depende mucho de la historia personal. Depende sí. mucho, por ejemplo, si nos ha cuidado un familiar y si esa persona, depende cómo haya sido. Mm, Hay muchas situaciones, ya te digo, cada historia personal es única. Por eso la indagación, o sea, la terapia se hace de forma individual y claro, esa es la correcto. manera de ir como tirando del hilo conductor que nos lleva hasta el origen Sí. de por qué esto. Sí, vamos a saludar acá por mientras a los que se han ido incorporando. Ya está Vanessa, bueno, a Dina que nos mandó unos saludos por ahí, Gael, no sé, Gael, acá Mónica, Judith, Gina, Carolina, Ani, Os saludo a todos, Michelle, a todos, Michelle, todas, todos. David. Encantada de veros por aquí. Qué bueno. Muchas gracias. Sí. Sí, un besito grande ahí saludando a todos los que se van incorporando. Hola Luisa, ¿cómo está? Un besito grande. Ahí está saludando. Saludos al sur de Chile. Bueno, yo tengo acá algunas preguntas interesantes también. ¿Cómo podemos convivir? ¿Quiénes somos la otra parte, los que convivimos con aquel que tiene el trauma, con aquel que con el niño, por ejemplo, que tiene un padre que es reactivo, ese papá que se enoja porque quebró los platos y el papá grita y se enoja por todo. Y me acuerdo acá de una clienta que yo tenía chiquita, era adolescente, y me decía, es que mi mamá grita siempre, mi mamá grita por todo. Y yo le trataba de decir, bueno, conversemos con la mamá, es que no se puede conversar con mi mamá, me decía, no puedo, porque trataba de hablar con mamá, decirle, mamá, por favor, no grite, la mamá más gritaba y más se exacerbaba. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos, Cristina? Bueno, claro, muchas veces es a través de las relaciones personales que nos damos cuenta que tenemos trauma. Entonces, Ujú, claro, ¿cómo los demás saben? O sea, ¿cómo sé yo, no? A veces yo ujú, no me doy cuenta de cómo soy, pero los demás me dicen, es que eres difícil de tratar, porque eres una persona que reacciona mucho. O bien ujú, estás muy enfadada, o bien estás muy triste, o bien estás muy arriba y abajo, los picos que os comentaba antes, ¿verdad? ujú, Entonces, a veces la relación con los demás me ayuda, aunque de momento me molesta, ¿verdad? Que me digan eso, porque a ujú, nadie le apetece que le digan eso. Lo puedo ir comprobando en diferentes situaciones, que es algo que se ujú, repite, porque claro, soy yo que llevo esto, ujú, ¿verdad? Y lo llevo conmigo allá donde voy. Entonces, cuanta mayor intimidad hay, es verdad que suele notarse más, porque cuando hay poca intimidad intentamos como contenernos y hay ujú, poco, nos toca poco la herida, por así decir. Pero claro, cuando hay más intimidad, es decir, en la familia, en la pareja, en los amigos íntimos, suele verse con más claridad esos picos, ¿verdad? ujú, Entonces ahí uno mismo además ya se va dando cuenta,
normalmente, pues que bueno, parece que yo tengo como mucha euforia o mucho enfado, ¿no? O Ujú, colapso, porque también, digamos, la otra cosa es el congelamiento, el colapso del sistema ujú, nervioso y el emocional. ujú, Entonces, ese es uno de los indicativos más claros. No es fácil convivir con una persona que está muy traumatizada. Las personas ujú, muy traumatizadas son muy reactivas, tienen muchos picos. Evidentemente, como todo, hay grados. ujú, Esto estamos ahora poniéndolo así un poco en grande, pero todos conocemos personas que igual son reactivas, pero no son exageradísimamente reactivas. En ujú, cualquier caso, esa reactividad está denotando que hay un malestar interno. ujú, Entonces, ese malestar interno es el indicativo. Es decir, si claro, yo no me siento bien, si yo noto que estoy continuamente con esos picos, subidas y bajadas, o si siento que estoy más bien siempre enfadado o siempre más bien ujú, como deprimida, entonces es momento de ponerse en manos, yo pienso, de una terapeuta, un terapeuta que me pueda ayudar, pero ujú. ayudarme a sentirme mejor a mí, Correcto. sobre todo, ¿no? Por encima de... Sí. Ujú. Sí, sí, correcto. Además que es fundamental y eso lo he recalcado muchísimo en todas las entrevistas, en todo el Congreso inclusive, que es fundamental que todas las personas acudan y le pierdan el miedo a eso. El otro día conversaba con personas adultas también que tienen mucha reacción al tema de ir a un psicólogo, a un terapeuta, porque todavía está en ese inconsciente colectivo que ir a un psicólogo o a un terapeuta es estar loco. Eso era algo muy antiguo, ¿cierto? De generaciones anteriores. Hoy día la gente está tomando más conciencia de que es un acompañamiento, de que no es necesario estar totalmente mal, sino que puedo tener un acompañamiento para precisamente irme descubriendo. Hay gente que cree que está muy bien, a propósito de lo que hablábamos del tema de cómo reconozco que tengo un trauma, porque cuando tú le dices a una persona, oye, ¿sabes qué? Tú reaccionas mal o ¿por qué siempre reaccionas así? No, si yo no tengo el problema, yo estoy bien, Sí, ¿cierto? pasa, Entonces, normalmente esto claro, se va dando en todas las circunstancias. Hay muchas personas pueden decir, no, yo no tengo ningún problema, lo tiene el otro, el otro, el otro. Pero claro, cuando el otro son siempre otros y son muchos, claro, llega un momento y claro, dices, bueno, a lo mejor soy yo, ¿no? A lo mejor soy yo que me pasa algo a mí. sí, Entonces es uno mismo que ha de poder, o sea, que ha de pedir ayuda. claro. O sea, uno no puede ayudar, o sea, por más que lo intente, podemos acompañar a los demás, pero solo Mm, uno mismo puede hacer un proceso personal, mirar dentro y realmente sanar lo que sea que hay ahí. correcto. Vamos acá a leer una de las preguntas. Dice, yo quisiera saber, nos dice Vanessa, parece que, ¿cómo se puede ayudar a un joven que ha tenido un trauma o varios desde niño? Esta es una familia que no es de sangre, pero lo cuida como hijo. Se lo dio todo, se le dio todo el amor y los cuidados. Me suena muy conocido a otro caso también que yo conocí donde efectivamente era un chico también adoptado, muy similar al que cuenta Vanessa, y se le dio mucho amor, mucho cuidado y aún así el chico tenía todo un tema en su personalidad y también mucho trauma. Entonces, claro, porque vienen con el trauma a veces del abandono y que es un trauma que lo traemos, o sea, desde pequeñito. Entonces, igual en algún minuto se va a manifestar cuando eso ha sucedido, cuando no son los padres a lo mejor biológicos, ¿cierto? Entonces, Total. acá Vanessa nos dice cómo podemos ayudar como familia. La herida de abandono, todas las personas la tenemos, porque Sí, claro, sí. de alguna manera, cuando salimos de la mamá, ahí Ujú, hay una pérdida, ¿verdad? Cuando, digamos, cortan el cordón umbilical, cuando de pronto ujú, estamos así como que nos quedamos fríos, ujú, físicamente es una sensación corporal de ¿qué es esto, no? Que estaba yo tan calentita ahí en el vientre de mamá, tan a gustito, ujú, sin tener que preocuparme de nada, se acabó. A partir claro, de ahí ya empieza todo, ¿verdad? claro. Entonces, claro, ahí hay una cierta pérdida, como una sensación de el abandono del útero materno, en ese sentido, Ujú, ¿verdad? Esa calidez, esa ujú, protección absoluta. Pero claro, una persona que ha sido adoptada tiene una herida de abandono muy fuerte, porque ujú, no olvidemos que su primera, o sea, experiencia de vida fue que fue abandonado en algún ujú, lugar. Es decir, ujú, sus padres, su madre,
le dejaron en algún sitio. Ujú, Entonces, por más que esté en una familia que le ha cuidado muy bien y demás, como se dice ujú, en constelaciones familiares, son familias jardinero. Ellos cuidan la ujú, planta, pero la planta no la pusieron ellos. Las semillas no son de ellos en realidad, vienen ujú. de no sabemos quién. Ah, Entonces ahí hay varios factores. Está, por una parte, el aspecto genético, porque claro, la genética está y no sabemos qué ujú, genética es. Y por otra parte, a nivel de experiencia de vida, el sistema nervioso registra todas las experiencias. Y entonces, ujú, normalmente en la adolescencia, que ahora se considera que acaba pasados los 20, ujú, ¿vale? Porque hay ujú, mucho más periodo de maduración en estos tiempos que vivimos. ujú, Entonces, en la adolescencia sale esa herida de abandono y es muy frecuente los niños adolescentes cuando han sido adoptados, que en esa etapa pues, ujú, tengan mucho problema con este asunto, a veces quieren buscar su familia de origen, en fin, hay todo un tema alrededor de la adolescencia, porque la ujú. adolescencia yo defino mi identidad. Pero claro, Ya. ahí la gran pregunta es, sí, pero ¿y quién soy yo? Sí, no sé ni quiénes son mis padres, ¿no? Mis padres biológicos. Entonces, por Claro. eso hay, pues, por lo menos yo aquí donde estoy, hay una serie de programas específicos para grupos de adolescentes adoptados, Mm. porque ya están muy orientados a ayudarles en esos procesos. Imagínate, Cristina, que nos cuesta al común de las personas encontrarnos, saber quiénes somos. Ujú. Hoy día precisamente tuve entrevista con una chica que venía de eso, de haber sido adoptada o criada por otra persona, muy, muy linda, muy de mucha luz y agradecimiento hacia su madre de crianza. Sin embargo, también reconoce que algo falta, que algo necesita, que algo no está completo, que es ese sentir de que no me siento del todo bien. Algo me falta para estar completo. Y ahí es donde precisamente viene esto que tú señalas. Hay un trauma, hay una herida y que hay que de una u otra forma abordarlo a través de un proceso terapéutico, que eso es importante. Voy a leer otra de las preguntas, Cristina. Tipos de trauma, que siempre acá, si bien ya mencionamos algunas formas de cómo reconocernos, si tenemos o no estos traumas, pero tipos de trauma, acá me imagino que hay alguna clasificación, ¿o no? Sí, básicamente hay como dos grandes grupos. Hay un grupo que está asociado a lo que son eventos traumáticos como más puntuales, por ejemplo, Ujú, un accidente de coche. O lo que tú decías, un asalto por la calle, ¿verdad? Voy por la ujú, calle y una persona desconocida me asalta. ujú, Y ese sería lo que se llama estrés postraumático. Es decir, ujú, después de ese evento, que muchas veces es un único evento, hay una situación de estrés postraumático a nivel psicológico y también del ujú. sistema nervioso. Ah, ya. Este tipo de trauma suele ser el más fácil de tratar, porque claro, el resto de la vida está toda en su sitio, por así decir. Ujú, Lo que es más frecuente, o sea, a efectos del porcentaje, las personas que vienen a consulta de trauma por este tipo de eventos, de estrés postraumático, no es ni el 10%, ¿vale? Es muy ujú, poca gente la que viene por eso. ¿Por qué? ujú, Porque no es tanto el evento, lo que decía, sino lo que hay alrededor del evento. Es decir, ujú, si yo estoy en un entorno amoroso, que hay personas que me apoyan, que están ahí a mi lado cuando hay una dificultad, entonces voy a tener un apoyo que me va a hacer que yo vaya poco a poco superando esa situación. En general voy a poder superarla al cabo de un tiempo, ¿no? Como si fuera un duelo. Hay un proceso ahí como de ujú, cicatrización. Pero el asunto es que cuando mi entorno no me apoya, es decir, yo ya tengo un cierto trauma de apego, ¿verdad? De desarrollo, ujú, entonces el trauma es mucho más grande, porque estoy en el aire. Estoy ujú, totalmente sola ante algo que es verdaderamente difícil. Entonces, normalmente trauma se dice que trauma se construye sobre trauma. Entonces, si ujú, yo no tengo ese contexto que me apoya, es decir, ya tengo un trauma de apego, de crianza, por ujú, falta de cobertura de esas necesidades primarias que hablábamos antes, y además acontecen eventos traumáticos en mi vida, eso es cada vez mayor. Y además ujú, es común que pase así. Es decir, si yo ya voy por la vida cohibida, porque mi crianza no me dio la suficiente confianza en mí, porque no tuve, digamos, las personas que me criaron no me apoyaron ujú. lo suficiente, si yo voy cohibida por la vida, es fácil que me ataquen, porque esto las personas que son agresivas lo captan.
Es Ujú, decir, y además estaré con ese asalto, por así decir, estaré yo sola, porque como a mi alrededor tampoco tengo mucho apoyo, entonces es ujú, trauma sobre trauma. Por ejemplo, el bullying y todo este tipo de cosas en las escuelas está ujú. estudiado que está muy relacionado con esto. No hacen bullying al líder de la manada, hacen bullying al más débil. El agresivo siempre busca, como en las manadas de los, El patrón, claro. por ejemplo, Ujú, los animales, si vemos los documentales de naturaleza, ujú, el que está al acecho, el depredador, está al acecho de esa manada que está por ahí buscando la presa más fácil. No busca ujú, la presa más difícil. Eso nunca lo hace un depredador. Es decir, ni lo hacen en la selva los leones, ni lo hacemos las personas, ¿vale? De ujú. forma inconsciente esto sucede así. Es decir, el trauma llama a más trauma. Claro, sí. Y qué importante conocer eso, Cristina. Estoy pensando en tantos casos que he visto que efectivamente es así, claro, que al fin y al cabo ese niño que está sufriendo ese bullying o esa mujer que está siendo agredida, ¿cierto? En la etapa adulta, finalmente también sufrió de muchos traumas antes, o sea, de muchas cosas más que lo dejaron con una incapacidad de poder defenderse. Eso es. Bueno, con una creencia, ¿verdad? Mm, Porque claro, con una no es que creencia. seamos incapaces, es que creemos Ajá, que no tenemos los elementos para defendernos. Es claro. una creencia. Es una Mm, creencia que a veces la adquirimos a raíz de la experiencia, lo que decimos, de cómo ha sido nuestra infancia, de cómo ha sido nuestra adolescencia, de lo que ha habido mm, ahí, las experiencias que han habido ahí. claro. Ujú. Sí, wow, qué temón tan interesante este. Yo creo que es para ir reflexionando mucho. Y acá yo te voy a contar un caso igual que tuve hace muchos años atrás. Era una persona que venía con una serie de bloqueos, ¿ya? Bloqueos en que no podía desarrollarse profesionalmente. Ese era el tema de consulta. Y no me vas a creer que, claro, se manifestaba desde una persona que era profesional, que podía haber estado bien, pero no se atrevía a ejercer. Y resulta que como a la quinta o sexta sesión, diría yo, porque claro, él decía, no, si yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, y no sé por qué no puedo hacer esto, no puedo ejercer. Y resulta que como a la quinta o sexta sesión aparece el daño de abuso sexual de niño y los maltratos del padre. Entonces, ahí es donde muchas veces a las personas les cuesta mucho reconocer que efectivamente eso que sucedió pudo haberle causado daño, porque hay una negación detrás. Hay una negación a creer que no, si mi marido me pega, pero yo estoy bien. No, si mi mamá me pegaba cuando chica para corregirme, pero no me generó nada a mí, Ujú, ¿cierto? Entonces, él decía, no, si eso yo lo viví y no me pasó nada, ujú, pero en realidad sí eran secuelas, sí eran, efectivamente eran secuelas, y ahí yo entendí el porqué y de dónde venía todo el origen de ese no sentirse valioso, no sentirse merecedor, no sentir que podía, porque finalmente un abuso no es cualquier cosa, o un maltrato fuerte de un padre no es cualquier cosa. ujú. Entonces, Claro, yo en creo este que... caso, claro, tiene que haber negación para poder sobrevivir, porque Ujú, a nivel consciente necesito ujú, organizarme la vida para sobrevivir en ese ujú, contexto. Lo que claro. sucede es que en lo que el cuerpo está viviendo, que ahí es donde está el trauma en Ujú, todo el sistema nervioso, ujú, es la realidad es que tengo a alguien a mi alrededor que me está maltratando, que me está claro. abusando o que me está haciendo daño de alguna manera. Y eso es lo que queda registrado en el sistema nervioso. Por eso las terapias de trauma son terapias profundas que van al cuerpo, Ujú, que trabajan mucho con las sensaciones corporales, de forma ujú. amorosa, de forma tranquila, dándoles espacio para que esa verdad que está ahí pueda emerger y se pueda transformar. Cristina, tocaste un punto súper interesante, el cuerpo. ¿Cuántas veces el cuerpo no nos habla y nos dice, estoy tenso, o vivimos en, no sé, con por ejemplo, el tema de dormir con los dientes apretados? Y tú decías recién, trabajamos con el cuerpo también, con las sensaciones. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Normalmente la persona traumatizada se desconecta de la sensación corporal, porque en la sensación Mm, corporal está, por ejemplo, la ansiedad,
está Ujú, el miedo, está el bloqueo, en todas esas sensaciones, para sobrevivir me desconecto de ujú, ellas. Pero claro, eso sigue ahí, ¿verdad? Está ahí y ujú, dicen el cuerpo habla, ¿verdad? El cuerpo habla a través de las ujú, sensaciones que se despiertan por sí mismas. Entonces, en la terapia de trauma, la terapia que yo hago está basada en mindfulness, es una terapia muy ujú, tranquila, muy profunda. ujú, Conectamos con la sensación y damos espacio a la sensación sin ningún ujú, tipo de presión ni de prisa. Y ahí entonces va emergiendo esa verdad que el cuerpo guarda, que guarda el sistema ujú. nervioso. Y ahí es la Correcto. oportunidad de darle espacio y la oportunidad de, a través de una serie de métodos basados en la compasión, en Ujú, la escucha amorosa, darle espacio a que eso se pueda sanar. El cerebro tiene la capacidad de autosanación. ujú, Solo hemos de cómo ayudarle a que conecte con esa capacidad. mm, sí. La verdad que estoy emocionada escuchándote todo este tema que es tan relevante, Cristina. Voy a revisar otra vez las preguntas. ¿Qué hacer para prevenirlo? Lo primero de todo, claro, para prevenir algo hay que conocerlo, ¿verdad? Ujú, ok. Comprender lo que hablamos hace un rato, cómo las personas Ujú, necesitamos afecto, necesitamos contacto, necesitamos el apoyo emocional y el amor incondicional. Y claro, en el momento que esto no está, en el momento que empiezo una vida en donde esto no está, ahí ya va a haber trauma. Es decir, ujú, lo primero para prevenir algo es comprender que hay necesidades que son inherentes al ser humano. ujú. Por ejemplo, hubo una época que se decía que los bebés no había que cogerlos en brazos demasiado, que era Sí. mejor dejarlos en la cuna allá y que si lloraban, pues que así se le hacían los pulmones más grandes. Bueno, esto es desde el punto de vista neurológico que hoy se sabe, es una barbaridad. Porque cuando un Ah, bebé llora es porque necesita algo. Entonces se trata de ver qué necesita, cogerle en brazos, decirle estoy aquí, a ver, ¿no? Y escuchar un poco a ver qué necesita. mm, Y entonces, simplemente cogiéndolo un poco así, ya podemos intuir, ¿verdad?, qué necesita y podemos dárselo. mm, Eso es un ejemplo, pero ese sería un poco la idea, conocerlo mm, para, desde ese conocimiento, ofrecer a nuestro entorno, a los seres queridos, a nuestros mm, amigos, a nuestra familia, ese apoyo, ese amor incondicional, que no quiere decir que digamos a todo que sí, pero sí ah. entender esa necesidad primaria de afecto y de apoyo que tenemos los seres humanos y de seguridad. Sí, sí. Me acuerdo de Claudio Naranjo cuando decía que él a veces le daba rienda suelta a su niño interior para quejarse, porque los abuelitos, por ejemplo, se quejan a veces y muchas veces la familia nos enojamos. Ay, qué quejón, que se queja tanto o que reclama por todo. Pero resulta que detrás de esa queja y detrás de ese dolor es el niño interior herido, ese niño carente, ese niño que a lo mejor, como tú dices, lo dejaron llorando en la cunita y llora ahí y cálmate solo, porque en realidad no te voy a ir a tomar en brazos a cada rato. Entonces, ahí es donde a veces es necesario esa compasión por el otro, ese amor por el otro y dar la calma y escuchar y solamente escuchar nada más. Así es. Sí, Ujú. Cristina, bueno, cuéntanos un poco acerca de tu congreso para que la gente que va a ver esta entrevista en diferido y quienes están acá presentes sepan acerca de qué se va a tratar, algunos expertos interesantes que a lo mejor vamos a destacar. Cuéntanos un poquito. Bueno, el evento yo lo he organizado en 6 días, son 6 días Ujú, de conferencias, de entrevistas, y les ujú, he puesto cada día un tema. El primer día es inicio de vida y trauma, que habla de todo lo que es el inicio de la vida. ujú, El segundo día es sistema familiar y trauma, ¿verdad? El sistema, donde nazco, donde caigo. ujú, El tercer día sería las relaciones, ¿verdad? Las relaciones personales y trauma. Y así va cada día con diferentes temas hasta llegar a la plenitud. El evento se llama Trauma, Resiliencia y Plenitud, es decir, trauma, ujú. sanación y plenitud. Y Ah, entonces, bueno, la idea es ir haciendo como un recorrido vital, perdón, ujú, un recorrido que podría ser un resumen de un recorrido vital de años en ujú, 6 días. Cómo ujú, recorremos desde el inicio de la vida hasta la plenitud
Y bueno, la plenitud, que como explican allí en estas entrevistas, no es que Mm, yo tengo plenitud cuando ya tengo X años, es que puedo tener mm, plenitud en cualquier momento de mi vida. Entonces, ¿cómo correcto. llego a esa plenitud? ¿Cómo se consigue eso? Mm, correcto. Qué maravilloso, la verdad que muy necesario, un congreso muy necesario. Todos de una u otra forma hemos experimentado alguna vez algún evento que haya generado trauma, ¿cierto? Y tal vez también en esta vida y en otras, porque yo veo los traumas de otras vidas. Y no te imaginas la cantidad. Me va a venir muy bien también el Congreso porque efectivamente se trabaja mucho de los traumas que heredamos, de incluso de familiares, de abuelas, de abuelos, de vidas anteriores, ese transgeneracional que a veces nos traemos a cuesta. Hay mucha gente que de repente dice yo he tenido una vida maravillosa y se traen a cuestas el trauma de las abuelas. Ujú. Sí, Sí. eso la verdad es que también a nivel sistémico, vamos, en constelaciones Ujú. familiares se trabaja mucho y la Sí. verdad es que hay historias muy, muy potentes ahí. Mm. Así que yo creo que es una oportunidad de oro todo este trabajo que haces, Rosy, de trabajar con vidas pasadas, todo esto que estás haciendo para divulgar tantas cosas Mm. y creo que va a ser algo que va a llevar mucha luz y mucha sanación a mucha, mucha gente. Sí, totalmente. Cristina, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi página se llama transformacionpersona.com y ahí, bueno, barra, el nombre del evento es un poco largo, casi, Ujú. casi mejor si lo ponemos luego aquí en Instagram. Ahora sí, Ya. si esto os lo envío, ¿vale? Para que Sí, podáis sí. Yo lo entrar. tengo publicado, ¿ah? Está publicado en mi Eso, Instagram y lo en tienes. Soy Cristina Mero también. Eso es, está en el Ujú. Instagram tuyo, así que lo podéis ver ahí Sí. el link para poderos apuntar. Como os decía, hay 6 días de entrevistas gratuitas y Ajá. luego también hay posibilidad de comprar pase premium si queréis verlas de Ujú. forma ilimitada. También hay unos talleres en directo la siguiente semana. En fin, yo creo que va a Ujú. estar muy interesante. Sí, sí, sí. La verdad que a mí me encanta el formato de los congresos virtuales porque yo siempre cuento a la gente que yo era una fanática de congresos y seminarios. Yo iba mucho a seminarios presenciales. Me encantaba. Y hoy día el tener la oportunidad de ver a tantos expertos internacionales donde antes era imposible, donde antes a lo mejor para poder ir a un congreso de Cristina íbamos a tener que atravesar el continente, ¿cierto? Y llegar al otro lado, pero hoy día podemos ver ese congreso a través de una plataforma virtual, tenerlo y verlo en los tiempos que uno quiere, que uno puede, repetir las ponencias, anotar, ver los bonos, las entrevistas y las clases que de una u otra forma van a estar muy, muy interesantes. Cristina, la verdad es que es un tema que apasiona, yo creo que mucho, mucho, da para mucho hablar, tantas cosas que se viven, no sé, yo tengo mis traumas también, así que voy a estar feliz viendo el Congreso y viendo para poder, ¿cierto?, ver esos procesos que hay que atravesar. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosy. Yo creo que prácticamente todos tenemos algún trauma por ahí, ¿verdad? Sí, 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 Así sí. que yo os animo a sumaros a Rosy, a apuntaros gratuitamente al evento, que seguro que va a haber un montón de cosas interesantes ahí. Sí, sí, sí. Bueno, nos sumamos entonces al Congreso de Cristina que empieza ¿cuándo? El 18, ¿Fecha? justo dentro de una semana, queda una semana exacta. Así que Una semana. El apuntaros 18, antes, sí, sí, apuntaros antes para recibir el sí, 18 a primera hora el link, las el link. entrevistas gratuitas que van a estar abiertas por 24 horas, luego cierra para el día siguiente y los que quieran adquirir el pase premium lo pueden ya adquirir. Y en noviembre o diciembre yo voy a estar en diciembre creo que voy a estar con mi relanzamiento donde se va a sumar más gente también al evento virtual Un Mundo de Terapia Buscando Mi Sanación y Nuevo Rumbo, donde está Cristina Melo también siendo parte del Congreso. Así que
Seguimos, chicos, en congresos virtuales, seguimos aprendiendo, seguimos preparándonos, capacitándonos, trabajando en nosotros mismos para poder ser muy buenos terapeutas y también crecer en nuestro desarrollo personal y profesional también. Un abracito grande, Cristina, te dejo para que vayas a cenar, que descanses, un besito y mucho éxito en tu congreso virtual. Muchísimas gracias, querida Rosy. Qué buena compañera, qué buena persona y cómo estoy agradecida a ti. Muchas gracias, de verdad. Te envío un abrazo Besito, ahora. besito. Chao. Chao, chao.